Vamos al libro de Pedro, primera de Pedro, gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. El capítulo 5, gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5. Gracias a nuestro Dios, aleluya. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre Santo. Tú eres el Dios maravilloso, Señor Jesús. Oh Dios, te damos la gloria en esa preciosa hora, Señor. Gracias por habernos reunido en este lugar, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor Jesucristo, Dios Santo. Gracias por tu bondad mostrada, Señor Jesús. Aleluya. Tú eres el Dios, Señor, a quien alabamos, exaltamos y glorificamos, Dios, de una manera, Señor, aleluya, sobrenatural, Dios Santo. Oh, Señor Jesús, en esa hora te pido, Dios, por esa juventud, por esa hermandad congregada en ese lugar, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Puedes tomar asiento, hermano mío. Gracias a Dios. Aleluya. Quiero hablarte en esa mañana acerca de un personaje muy principal que cumple un papel muy importante dentro de la iglesia. Y hablamos del apóstol Pedro, gloria al Señor. ¿Por qué es bueno hablar del apóstol Pedro? Porque Pedro en griego viene del griego Petros, que significa piedra. Piedra. Y cuando hablo de piedra, estoy hablando de algo sólido, de algo firme. Por eso siempre la solidez y la firmeza, eso realmente encaja muy bien en la presencia de Dios. Y lo que Dios está buscando es solidez y firmeza. Una iglesia sólida, una iglesia firme, es una iglesia que prevalece. Gloria al Señor Jesucristo. Jóvenes sólidos, jóvenes firmes, son jóvenes que prevalecen, aunque pase el tiempo, siempre permanecen para la gloria de Dios. Aleluya. Dios, quiero hablarles en esta hora, gloria a Dios. Mis oídos se han vuelto tan sensitivos a la voz de Dios. A veces Dios dice que predique, a veces Dios dice que enseñe, a veces Dios dice cállate mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque mejor es callar, mejor es escuchar. Amén. Gloria a Dios. El prudente calla, porque cuando Dios quiere hablar, y eso es lo que lo hacía con Pedro siempre. Pedro tenía unas ganas enormes de predicar. Llegó a los gentiles por una visión importantísima.
Él estaba con ese deseo profundo de predicarles todo su mensaje, todo su sermón. Y cuando Dios le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Te corto el mensaje porque ahora me toca actuar a mí. Y Dios intervenía. Cuando Dios interviene, cosas mejores pasan. Algo de parte de Dios va a caer en esa mañana. Aleluya, gloria al Señor. Cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás aproximadamente, usted sabe que en este mundo hay una confusión, y eso siempre ustedes como jóvenes realmente tienen que basarse y fundamentarse en lo más indispensable y conocer profundamente lo que es la base doctrinal de la iglesia, porque realmente queremos jóvenes que en el futuro siempre vayan con esa solidez de la doctrina y con esa firmeza de la buena enseñanza que nos dejaron nuestros apóstoles, y eso le quedó de generación en generación. Jesús le hace una pregunta a Pedro en Mateo 16, 18, 16, 17, 18. Jesús le hace una pregunta al apóstol Pedro. Bueno, en ese tiempo todavía no era apóstol, era discípulo. Porque cuando Jesús está con ellos, ellos son discípulos. Pero cuando Jesús ya se va, entonces ellos se convierten en apóstoles. Y la palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa enviado. Ajá. Espero que ustedes realmente sean de los apostolos, pero no de los apóstoles. Porque a veces uno dice, yo quiero ser apóstol, pero no quiero ser apostolo. O sea, no me envíes, por favor. Quiero el título, pero no quiero la función ni la acción. Mejor es ser apostolos, enviados a donde Dios quiere que vayamos. Que la gloria de Dios sea para Él. Y Jesús vino con una misión a este mundo. Jesús no vino de turista. ¿Para qué hacer turismo a Jesús si Él lo conoce todo? Él no puede ir a ningún lugar porque Él conoce todo. Dios conoce todo. Él no puede estar en un cementerio porque cada vez que va a un cementerio, los muertos resucitan. Tampoco puede estar en un velorio porque cada vez que está en un velorio, los muertos resucitan. Y se acaba el velorio. Y empieza la jarana espiritual. Y Él vino con una misión en este mundo, trayendo la verdad y solamente la verdad. Él vino con un propósito de rescatarnos a nosotros de las manos del enemigo. Tenemos un enemigo siniestro, cuyo ayudador es la muerte. Usted sabe que nuestro contrincante, el enemigo, siempre va de la mano con la muerte. Él ata y le entrega la muerte, pero Jesucristo vino a librarnos del enemigo y de la muerte. Gloria a Dios. Así que con Jesucristo estamos completamente seguros. Y le hace una pregunta interesante a Pedro. Le dice, bueno, primero le pregunta a la multitud. Jesús tenía un escenario multitudinario. Mucha gente lo seguía. Él realizaba campañas, conferencias, convenciones multitudinarias. Nada más que la gente venía por comer. Muy pocos querían ser sus discípulos. Algunos venían solamente para visualizar y observar qué hacía el maestro. Pero nosotros hemos venido para recibir de parte de Dios su gloria, su presencia, su perdón, su amor, su misericordia.
Y le pregunta a sus seguidores, bueno, ¿quién creen que soy yo? Gloria a Dios. Una estupenda pregunta, una maravillosa pregunta. ¿Quién creen que soy yo? Pues nadie decía con la certeza y la convicción. Uno decía, pues tú eres un profeta, tú eres Jeremías, Elías, no sé quién será, no sé. O sea, estaban siguiendo a ciegas. Si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a parar? Ambos van a caer al hoyo. ¿Y quién lo va a rescatar? Ajá. Por eso que usted, antes que caiga al hoyo, es mejor que se deje guiar por el Espíritu Santo. Hay que dejarse guiar por el poder de Dios. Nosotros somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Y eso va a ser difícil que caigamos al hoyo, porque siempre va a haber luz en nuestro encaminar cotidiano espiritual. Amén. Luego le pregunta a sus discípulos, sus seguidores fieles más cercanos, a los 12. Él dice, ¿quién creen que soy yo? Bueno, algunos tampoco, miren, ni los 12 estaban seguros. Eso ya es lo más terrible, ¿no? Que los más allegados de Jesús no sepan a quién están siguiendo. Amén. Aleluya. Igualito contestaron, bueno, dijeron, tú eres un profeta, tú eres Jeremías, tú eres Elías, no sé. Hasta que Pedro, el intrépido, el de agallas, el de coraje. Pedro era de agallas, así como las agallas de los peces. Gloria a Dios. Era de coraje. Él se levanta y dice, un momentito, tú eres el Cristo. Ajá, tú eres el Cristo. Prácticamente tú eres el Dios viviente manifestado en carne. Ajá, tremenda respuesta, gloria al Señor. Entonces Jesús se levanta, se dirige la palabra hacia Pedro. Qué interesante. Dios está buscando en quién confiar. Amén. Aleluya. Dios le gusta confiar en el hombre, pero en el hombre que realmente dice la verdad, Gloria a Dios. que ama la verdad. Aleluya. ¿Cuántos aman la verdad? Gloria a Dios. Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te ha revelado carne ni sangre. Claro, esto no revela carne ni sangre, esto revela al Altísimo. Bendito sea su nombre. No te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Y mira, Pedro, a ti te doy las llaves. Aleluya. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué confianza tuvo Jesús de darle las llaves del cielo a un hombre? Y le dio las llaves. No eran llaves literales, no, eran llaves espirituales. Amén. Si es que acaso hay que recibir, son las llaves espirituales de Dios para poder ingresar a la morada celestial. Alabado sea el Señor. Gracias. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, en el mundo había religión, había secta. Eso había. Pero lo que no había, ¿qué es lo que no había? Iglesia. Perfecto. No había iglesia. Eso realmente le conmovió al Señor. Viene a este mundo y encuentra la religión en todo su apogeo, en toda su fuerza. La secta también, pero no había iglesia. Por eso Jesucristo dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no voy a pensar que la roca era Pedro, no. La roca fue la
declaración de Pedro. Amén. Lo que salió de Pedro, eso fue una roca sólida y firme para poder confiar en un hombre como ese. Él declaró, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, pues sobre esta declaración voy a edificar mi iglesia. Porque Pedro no es el líder de la iglesia. Pedro no es el dueño de la iglesia. Pedro no es el fundador de la iglesia. Pedro significa, viene del griego Petros, que significa piedra pequeña. Pero en cambio Cristo es la roca eterna. Cristo es la roca eterna. Entonces sobre esa roca tenía que ser edificada la iglesia. ¿Cuándo nace la religión? Ahora le voy a decir cuándo nace la religión. ¿Cuánto quieren saber? Es muy bueno saber para qué, para no dejarse engañar. ¿Cuándo nació la religión? Después del diluvio. Después del diluvio prácticamente. Aleluya. Apareció un personaje llamado Nimrod. ¿Cuántos conocen la historia de Nimrod? Nimrod era un hombre prácticamente orgulloso, rebelde. Empezó a seducir a la gente. Nimrod, él es el primer hombre que seduce a la gente, como la gente hablaba un solo lenguaje, un solo idioma. Él decide construir una torre inmensa, una construcción gigantesca. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Él quiso erigir una torre. ¿Cuál era la intención? La unidad del pueblo era muy buena para trabajar, pero tenían intenciones negativas y malas. Claro, cuando el líder es negativo y malo, ocurren problemas. Gloria a Dios. ¿Cuál era la intención del líder? Construir una torre, llegar hasta la cúspide del cielo y bajar a Dios y Nimrod proclamarse Dios en la tierra. Terrible. Y usted sabe que Dios siempre visita a los hombres para ver qué es lo que están tramando. Gloria a Dios. Y Dios, bueno, vamos a ver qué está haciendo Nimrod. Era cazador delante del Señor. No solamente era un cazador de animales, sino cazaba almas con su engaño. Cazador de almas. Y empezó la construcción. Gloria a Dios. Nimrod era poderoso, pero el Todopoderoso estaba por encima de él. Habrán hombres poderosos en la tierra, pero por encima de ellos hay el Todopoderoso, a quien tarde que temprano les hará respetar lo que él dice. Y este hombre prácticamente, Dios trajo maldición, juicio sobre esa torre. Lo que hizo primero es confundir su lenguaje. O sea, cortar la comunicación. Imagínense, todos hablaban un solo lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje de aquellos tiempos? El lenguaje semítico. El lenguaje semítico. ¿De dónde viene ese lenguaje semítico? De los descendientes de Sem, hijo de Noé. Y Nimrod era familiar de Noé. Dios le dice: multiplicaos y llenad la tierra. Pero sin embargo Nimrod lo que hizo era desobedecer esa orden. Y en vez de extenderse, ellos más bien se agruparon con un fin totalmente destructivo. Dios confunde el lenguaje, se cortó la comunicación.
El albañil estaba pidiendo ladrillo. El ayudante ya no lo entendía. Imagínense, ¿no? El albañil se pasa el ladrillo y el ayudante le dice, "What's?" Gloria a Dios. ¿Ah? Y empezaron los idiomas a surgir. Unos hablaban en inglés, portugués, alemán, chino, japonés, y no se entendía. La construcción prácticamente quedó estancada. Porque cuando no hay comunicación, no hay avance. Se quedó estancada la construcción de la Torre de Babel. Nimrod perdió y quien ganó fue el Dios Todopoderoso. Siempre gana nuestro Dios. Siempre somos más que vencedores con Jesucristo. Y Nimrod, este hombre tenía a su esposa llamada Semiramis. Y llegaron a tener un hijo llamado Tamuz. Ajá. Entonces, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y estos tres personajes fueron los que realmente dieron origen a la religión pagana e idólatra a nivel mundial. Estos son los padres de la religión. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Los padres de la religión. ¿Cómo se llamaba en ese tiempo? La religión pagana e idólatra. Así se llamaba. La religión pagana e idólatra. Nimrod eligió una estatua. Tenían que adorarlo. En la Mesopotamia, Ur de los Caldeos. La Babilonia, Babel es Babilonia. Luego viene el imperio de Nabucodonosor. Y ese mismo imperio, ese mismo sitio, donde Nabucodonosor nuevamente levanta una estatua y seduce a todos que realmente al sonar la bocina, el tamboril, el arpa, todo instrumento, se dobleguen a adorar a los ídolos. Esa fue la religión de Babel. Eso se llama la religión de Babel, la religión de Babilonia, la religión idólatra y pagana. Y todos los imperios, de ahí vienen los medo-persas, también ellos sometidos a la idolatría. Luego vienen los griegos sometidos a la idolatría, a la religión. De ahí viene el imperio romano. Eso es lo que le mostró a Nabucodonosor de la estatua. Luego Daniel lo muestra en 4 animales diferentes, que es la misma revelación. Y por eso Dios siempre le aconsejaba, le exhortaba a su pueblo, a Israel: no se vayan a mezclar con las naciones paganas. No adoren ídolos. Dios detesta la religión, porque la religión solamente induce a la adoración falsa de ídolos. Y Dios tenía que castigar a su pueblo Israel por realmente mezclarse con la religión, por adorar ídolos. Y la Biblia está llenecito del Antiguo Testamento. No a los ídolos. Dios no es ídolo. Dios no es imagen. Dios no es humano. Pero Israel cayó en esa terrible degradación de adorar la idolatría, los ídolos. Dejaron al Dios verdadero y se empezaron a doblegar y a inclinar a los ídolos. Y esta religión prevaleció hasta en el tiempo cuando Jesús vino a este mundo. Ha tenido un recorrido total. La religión siempre ha sido la capa fuerte
donde el mundo siempre es seducido. Pero gracias a Dios que nosotros ya hemos salido de la religión, de la idolatría, ahora servimos a un Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que pasó con la religión. La religión nace bajo los tres personajes: Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y eso lo adoraban todas las generaciones que venían. Siempre lo adoraban. Siempre. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Ha sido la adoración total de las naciones. Y todas las naciones ha venido adorando con diferentes nombres. ¿Cuándo nació las sectas? Las sectas nacen cuando Dios habla en el libro de Malaquías, en que el pueblo de Israel se volvió rebelde, ya no quería realmente ofrendar ni dar sus primicias para el levirato, para los que trabajaban del sacerdocio. Ya no hubo sujeción, no había nada. Entonces, como los levitas no tenían tierra donde sembrar su yuca, su papa, su maíz, porque todos habían adquirido tierra menos ellos. Ellos eran dedicados solamente a la palabra de Dios, a predicar. Ellos eran el conducto, el vínculo entre Dios y los hombres. Lo que Dios quería emitir un mensaje lo hacía a través del sumo sacerdote, a través de los sacerdotes, los levitas. Los levitas eran los voceros para el pueblo, eran los intermedios entre Dios y los hombres. Dios canalizaba su palabra. Pero el pueblo de él se puso rebelde. Ya no quería diezmar, no quería ofrendar, ya no quería dar nada. ¿Qué hicieron los levitas? Cerramos el templo y nos vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Y dice Dios, por ese pecado ya no habló más al pueblo. Por eso desde Malaquías hasta Mateo no es una hoja que divide la Biblia. Son 400 años de silencio. Desde Malaquías hasta Mateo, 400 años de silencio. Dios ya no habló, no envió profeta, ya no había fuego en el altar, no había nada. Y cuando no hay nada, no hay nada. Gloria a Dios. Y en ese silencio es donde Dios realmente ve la capacidad de su pueblo, y empezó el pueblo a buscar medios para poder canalizar, según ellos, la palabra de Dios. Y formaron grupos por ahí. Se levantan los primeros, los macabeos. Un grupo de hombres, los macabeos. Otro grupito por ahí, los fariseos. Que por ahí también Dios hablaba, decían ellos. Otro grupo, los saduceos por ahí. Por acá también Dios habla. Otro grupo, los esenios, los escitas, los indoctos de la ley, los escribas. Y se formaron las famosas sectas. ¿Cuándo nacen las sectas? Después de Malaquías, cuando Dios ya no habla más, se levantaron sectas cuya finalidad era engañar al pueblo de Israel, que por medio de ellos Dios hablaba. Por eso que es muy probable que eso le urgió al Señor Jesucristo manifestarse en carne, venir a este mundo y desenmascarar a la religión y a las sectas. Y para ello estamos. Y para ello estamos. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. ¿A cuánto Dios les ha llamado para desenmascarar a la falsedad? Porque ya nosotros nos sacamos la máscara. Gloria a Dios. Porque ante Dios estamos
descubiertos. Aleluya. Y es el tiempo, joven señorita, que sepas realmente cuál es la verdadera verdad para desenmascarar la falsedad y la mentira que en el mundo realmente está globalizado. Jesús viene a este mundo, se manifiesta en carne, viene al mundo. ¿Y qué hace? La religión con su fuerza total. Las sectas, una fuerza total. Había religión, había secta, no había iglesia. No había iglesia. Así que Jesús decide establecer su iglesia en la tierra. ¿Cuántos se gozan por ello? Es un gozo, es una alegría que le haya placido al Señor establecer su iglesia. Por eso, en medio de la religión, en medio de la secta, al Señor no le hizo ningún problema establecer su iglesia. Amén. Pero para que pueda establecer su iglesia, Él tuvo que buscar una declaración firme y sólida. ¿Y dónde la encontró? En el apóstol Pedro. Magnífico. Pedro dio en el blanco. Lo dice el futuro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, cosa del futuro. Cosa del futuro. Es como decir, para construir una construcción, ¿por dónde empezamos? ¿Por el techo o por la base? La base. Primero por el plano. Entonces el plano ya estaba establecido para que se establezca la iglesia. Por eso, hermanos míos, usted tiene que saber perfectamente, joven, señorita, hermanos todos, que dónde está nuestra fe, dónde estamos y dónde queremos permanecer siempre. ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en el año 33 después de Cristo, con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí nació la iglesia. Nació la iglesia. Religión, secta, iglesia. Esas son los tres grupos que existen en el mundo. Tres grupos existen en el mundo. Religión, secta, iglesia. Aleluya. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En la religión, en la secta o en la iglesia? Estamos en la iglesia. Somos de la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Hay una sola iglesia. ¿Y los demás qué son? Son sectas. Religión. Hasta el año 300 se llamaba religión pagana e idólatra. Pero en el año 325 después de Cristo ya cambió la cosa. Ya cambió la cosa. Quedó registrado en el Vaticano. En el Vaticano quedó registrado con acta legal del papado. ¿Quién fue el primer papa de la historia del Vaticano? Constantino. Constantino. Deben saber, si no sabe, aprendan. Constantino fue el primer papa del Vaticano. No voy a pensar que Pedro fue el primer papa. No. Como supuestamente ellos dicen, el primer papa, dicen, fue Pedro. Qué curioso. Pedro muere en el año 70 y en el año 325 lo eligen papa Pedro. O sea que Pedro murió sin enterarse que lo nombraron papa. Eso es lo más terrible. Pedro muere en el año 70 y en el año 325 lo nombran papa Pedro. Ni su suegra se enteró. Ni sus hijos. Nadie se enteró. Y él no era papa.
era pescador. Aleluya. Entonces eso es el error y el engaño de la religión pagana e idólatra, haciendo creer que Pedro es el papa de la iglesia. Pero no es así. Porque en el año 325 recién se establece el papado en el Vaticano. ¿Y qué significa Vaticano? Vaticano viene del latín vaticinium, que significa lugar de hechicería, brujería y adivinación. Vaticinar, ¿qué es vaticinar? Gloria a Dios. Vaticinar significa adivinar, lugar de adivinación, de hechicería, brujería. Eso es lo que significa Vaticano. Por eso nosotros sabemos perfectamente que nuestro Dios está en contra del vaticinio, está en contra de la hechicería, la adivinación y cualquier consulta a los hombres. Por eso nosotros consultamos a Dios primeramente. A Dios primeramente. Consultamos a nuestro Dios. Y de esa manera, en el año 325, Constantino, un emperador romano, el emperador romano, Roma estaba en toda su fuerza de acabar con la iglesia, odiaba a la iglesia. Él era de la religión, del imperio romano, él era un emperador, los Césares, los famosos Césares, los emperadores que gobernaban Roma. Roma tuvo realmente un periodo muy longevo, de 1000 años aproximadamente. 1000 años aplastó con el talón de hierro a sus enemigos. En el área política, Roma era un imperio poderoso, pero lastimosamente cayó en su área política, pero en su área religiosa sigue dominando el mundo. Sigue dominando el mundo. Pero como nosotros ya salimos del mundo, ya no nos domina. Ahora Jesucristo domina su iglesia. Ahora nosotros somos de Cristo. Como dice en 1 de Juan 5:19. Y todo el mundo está bajo el maligno. El mundo, pero como nosotros no somos del mundo, ¿cuántos ya no son del mundo? ¿Cuántos somos de Cristo? Entonces ya el maligno ya no nos domina, sino que nosotros dominamos al maligno. Pero ¿cómo lo dominamos? No con fuerza humana, sino con su Espíritu Santo, con la oración, con el ayuno. Dominamos al enemigo. Y en el año 325 se establece legalmente Constantino, un emperador astuto. Todos querían en su afán de desaparecer la iglesia. Esa doctrina de Jesús, que Jesús es el Señor. Por eso que el imperio romano no podía haber dos señores. Imagínense que usted está viviendo, vamos a hacer un viaje a Roma en el tiempo de los apóstoles. Y usted es un cristiano. Y el emperador romano, los Césares. Y de repente, un soldado romano le captura. Y le dice, un momentito, ¿tú eres ciudadano romano? Sí, soy ciudadano romano, porque tener la ciudadanía romana no era cualquier cosa. Ganársela no era fácil. Y vivirla era difícil. ¿Cuánto más si eras cristiano? Te preguntaba el soldado, ¿cuántos señores hay en Roma? ¿Cuántos señores hay en Roma? ¿Qué tenía que hacer usted como cristiano? Si usted decía 2, tenía que decirle quiénes son esos 2. Uno era, si era cristiano, uno era Jesús y el otro era César. Así que ahí estaba el peligro de vivir en Roma o vivir con Cristo.
¿A quién sirves? Ajá. Ahí está lo bueno, ahí está lo bueno, ahí está lo impresionante. ¿A quién sirve? ¿A Jesús o a César? Si el cristiano decía a Jesús, dice la historia que le agarraban con la cacha de la espada, dientes abajo, lo ataban, lo amarraban, lo amordazaban y lo arrastraban en su caballo y lo llevaban. Si vivía, vivía; si no, moría en el arrastro. Aleluya. Pero si decía a César, libertad para vivir. En Roma, libre, y hay de aquel que rechaza a Cristo. Por eso Pablo escribe en la carta a los romanos, e inclusive a los romanos, a los cristianos en Roma, dice: hermanos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él fue levantado entre los muertos, serás salvo. Una carta poderosa para los cristianos en Roma. Esa carta fue exclusiva del apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Fue una carta exclusiva para alentar, para no desmayar su fe. Por eso todo cristiano en Roma que era intervenido por los soldados romanos, ellos sin temor a nada tenían que decir: para mí hay un solo Señor y el Señor es Jesucristo. Viva o muera, pero ya lo declaró, porque eso es lo que le encanta a Dios. Esa declaración de decir que Dios es mi Señor, que Él es el único. No era fácil servir a Dios en Roma. Y en su afán de acabar a la iglesia, se levantaron varios emperadores. Vino el emperador Nerón, el terrible, el que quemaba a los cristianos vivos. Como no había luz eléctrica, amarraba en los postes de su palacio, los amarraba a los cristianos y le prendía fuego, antorchas encendidas por la noche. Con brea. Lo bañaba con brea, con cebo de cerdo y otros aditivos mecánicos que realizaban desde la cabeza hasta los pies. Y ahí ardían estas antorchas encendidas, pero ahí ardiendo con el fuego literal, pero también en la presencia de Dios. Los lanzaba al circo romano como una especie de diversión. Mientras eran lanzados al circo romano, no para que escuchen las payasadas de un payaso, sino para ser estrangulados, comidos por las fieras salvajes, los leones, los tigres. Pero dice la historia tan conmovedora que los cristianos eran sometidos a las arenas del circo. Ahí de rodillas los cristianos empezaban a alabar a Dios, empezaban a orar a Dios, empezaban a buscar a Dios. Y eran soltados las fieras, los leones. Entre mezcla y grito y llanto y alabanza se mezclaba en el circo. El grito, la desesperación, la alabanza, la oración. Era una mezcla, una combinación. Cómo Dios realmente usaba. Pero hermano, ¿cómo es para que la gente se convirtiera al Señor? La gente que estaba mirando esa escena tan trágica, tan siniestra, dice que de las gradas se bajaban la gente, se bajaban y ahí juntamente decían con su boca: el Señor es nuestro Dios, Él es el Señor, y moría por la fe de los apóstoles. Tan grande era su fe y su amor por la entrega total, en su afán de que la iglesia no sea desaparecido. Gloria a Dios. Estaban comprometidos con Dios, con su fe
y con su vida. Para dar cumplimiento a lo que Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno se abrieron tan fuertemente de acabar con la iglesia, pero mataban 10, se levantaban 100 cristianos. Mataban 100.000 cristianos. Y ningún emperador pudo acabar con la iglesia. Hasta que surgió este famoso Constantino en el año 300. Claro, hasta el año 100 la iglesia estaba derecho. Porque ahí estaba el apóstol Juan, el amado. El que le dio la revelación y él tuvo el privilegio de recibir la revelación del futuro, al cual nosotros estamos aquí en ese futuro. El Apocalipsis. La iglesia estaba fuerte, de pie, firme, sólida. Amén. Gracias a Dios que Juan el amado tuvo un discípulo, Policarpo, que duró 50 años más, hasta el año 150 después de Cristo. Ya habían acabado con todos los apóstoles. Hasta el año 100 mataron a los apóstoles, a los 11 apóstoles. Y 12 con Pablo. En el año 150 después de Cristo, el último apóstol, o mejor dicho, apóstolos, el enviado, Policarpo. Le dijeron, los emperadores le dijeron: Policarpo, te damos una oportunidad para que vivas. Niega a tu Señor y reconoce al único Señor, César. Y él dijo: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a negar a aquel que tanto me amó, aquel que tanto me ayudó, aquel que tanto me cuidó, me guardó, me ayudó en todo momento? ¿Cómo puedo negarlo? ¿Cómo no voy a negar a mi único Señor del cielo y de la tierra? Policarpo, tú mismo te has condenado. Esas fueron las palabras célebres de los emperadores romanos, y acabaron con la vida de Policarpo. A un anciano este hombre, pero siempre prevaleció en la fe y en su convicción espiritual de que no sea entregado a las manos del diablo, sino quedó en las manos de Dios. Alabado sea el Señor. Año 150, 200, ya los discípulos, al ver que las cabezas, que los líderes ya no estaban, la iglesia empezó a perder fuerza. Año 200 después de Cristo, debilidad. 250, más debilidad. Año 300, ya la iglesia prácticamente estaba entre la balanza. Subía y bajaba. Pero todavía había esa fe. Y en el año 300 surge Constantino. Y él astuto. Él estudió todos los emperadores que han usado estrategias para acabar con la iglesia. No podían. Él usó una estrategia. Dijo, de la noche a la mañana, dijo: ya no me maten más cristianos. No me maten. ¡Wow! La noticia corrió por todo el Imperio Romano, en todo lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo emperador! Ya no nos va a perseguir. Pero eso que fue la solución para los cristianos fue la desgracia para el cristiano. Así que Constantino dijo: ya no me maten cristianos, ya no me lo persigan, ya no me lo quemen, déjenlo vivir, son libres. Estrategia del enemigo. Y él dijo: ahora yo me vuelvo cristiano. Claro, cristiasmo, sí. Cristino, cristiasmo. Pero nada de cristiano. Entre comillas, nada más. Como una apariencia. ¿Para qué? Para atrapar a su presa.
Entonces Constantino, como un 28 de junio, como un presidente, dijo: ahora yo soy el emperador romano políticamente y a la vez también seré líder del cristiano. Como la iglesia estaba un poco así, ellos dijeron: bueno, vamos a ver. En el año 325, el primer concilio de Nicea, para firmar en acta legalmente que la ley, igualdad ante todo, romano, y los que son de la iglesia del Jesús, así lo conocían. Y firmaron el papel del acta. Desde hoy en adelante se llamará la religión católica universal. Nada de iglesia católica, apostólica y romana, nada, Señor. Así no se llamaba, ni se llamará jamás. Ellos se llaman religión católica universal romana, así se llama. Si usted no lo sabía. Pero ¿cómo se hacen llamar ellos? Nosotros somos la iglesia católica, apostólica y romana. A mucha honra para ellos. Pero así no se llama. Se llama religión católica universal romana. Eso quedó registrado. Entonces, ellos dijeron, ellos adoraban a Nimrod, Semiramis y Tamuz, y no podían dejar esa ley porque eran los padres de su religión. Así que a Nimrod le cambiaron de nombre. Ya no se va a llamar Nimrod, ahora se va a llamar José. Magnífico. ¿Cuántos están de acuerdo? Dijeron: bravo, bien, está bien, magnífico. Semiramis ya no se va a llamar Semiramis, ahora se llamará María. Todo el público, ¡wow! Tamuz ya no se llamará Tamuz, ahora será Jesús. Completo la familia. Así que ya tenían a José, María y Jesús, entre comillas. Gloria a Dios. Y eso quedó registrado en los anales de los escritos de los escribas del Vaticano, registrado hasta la actualidad. Y desde ese momento empezó la adoración, ya no a Nimrod, ni a Semiramis, ni a Tamuz, sino con otros nombres: José, María y Jesús. Y cada año tenían que celebrarlo. No es cada año lo que celebran en el mes de diciembre. Cada año lo celebran. Gloria a Dios. A los tres padres de la religión. Eso no lo van a dejar por nada. Lo adorarán hasta el último final. Hasta cuando aparece el anticristo y lo destruye a la Babilonia, que es Roma. Mira, quien lo destruye a Babilonia, al Papa, era el anticristo. Qué increíble. Entonces, la religión ganó fuerza. Las sectas. Cuando Jesús viene a este mundo a predicar la verdad, se levanta la religión. La religión se levanta contra Jesús. Las sectas se levantan contra Jesús. Una de las sectas que realmente se levantaba fuertemente contra Jesús fueron los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos no creían en la resurrección. En cambio, los saduceos sí. Para un fariseo decían: no hay resurrección, no hay espíritu, no hay nada. Para un saduceo sí hay resurrección, sí hay espíritu, sí hay ángel. Y los fariseos atacaban a Jesús. Por eso que Jesús le dice en su cara: vosotros sois hipócritas, sepulcros blanqueados. Claro, por fuera blanco, pero por dentro estaban llenos de huesos secos, podridos. ¿Se dan cuenta? Los fariseos, esta secta de los fariseos, atacaba fuertemente a Jesús.
los saduceos también, los escribas, los indoctos de la ley, los macabeos, los esenios. Atacaron estas sectas, atacaron fuertemente a Jesús y a los apóstoles también, fuertemente. Y la iglesia, desde que empieza Jesús su ministerio, Jesús empieza su ministerio a los 30 años. A los 30 años empieza su ministerio, a predicar la verdad, solamente la verdad. Amén. Y eso es lo que nosotros hacemos, predicar solamente la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en ese momento ocurre eso. Jesús, 3 años. Los discípulos tuvieron un seminario de 3 años. En cambio usted solamente 2 años atendiendo el seminario. Y todavía se queja que mucho tiempo, mucha tarea, mucho examen, una ayudadita, un soplo del Espíritu. En cambio los discípulos llevaron un seminario de 3 años y tuvieron al mejor maestro de maestros, Jesucristo. Qué privilegio para los discípulos haber sido instruidos por 3 años consecutivos. Desde el año 30, a los 30 años empieza Jesús su ministerio y 33 años ya salieron graduados. Amén. Amén. Y lo más terrible es que cuando salen graduados se van otra vez a su pesca, regresan a sus labores cotidianas. Gloria a Dios. Y Jesús dice, por gusto no les he dado un seminario de 3 años. Por gusto no les he enseñado todos estos 3 años. Y vuelve otra vez. Ya no eran 12, eran 11. Porque Judas se ahorcó y se reventó. ¿Cómo es posible que se ahorque y se reviente a la vez? Porque en una parte de la Biblia dice que se ahorcó y en otra parte en Hechos dice que se reventó. ¿Cómo es que se ahorca y se revienta a la vez? ¿Cómo es eso? Parece contradictorio. La respuesta es lógica. Se ahorca de un árbol. El peso de la rama del cuerpo se desgajó y cayó al suelo. Y al caer al suelo se reventó por la mitad. Y las vísceras salieron, las entrañas. Eso significa que se ahorcó y se reventó. No es una contradicción. Eran 11, quedaron 11. Y Jesús los reúne en el monte del Olivar. Cuando Jesús es crucificado, muerto y sepultado y resucita, Él solamente apareció a los discípulos, ya no más a la multitud. Ella no aparecía en las plazas de armas, en las aldeas, en las ciudades, ya no. ¿Qué tal si aparece otra vez en las plazas de armas? Lo agarran y lo crucifican de nuevo. Claro, ahí está Jesús, agárrenlo otra vez. Imagínense Jesús resucita y en la plaza, como lo solía hacer, predicaba libremente en la plaza, en las aldeas, en las orillas, y que lo vean otra vez predicando así. Pues de hecho, otra crucifixión. Aleluya. Por eso que Jesús cuando resucitó ya no se presentó a las multitudes, sino solamente a los discípulos. Y los discípulos ya no estaban públicamente, ya no había libertad para ellos. Se encerraban en cuevas, en casas. Y aún con las puertas cerradas. Cerradas, ¿para qué se cerraban? Para tener mayor concentración y alabar a Dios. De miedo de los sacerdotes, más conocidos como cerdotes, Anás y Caifás. Ya no eran sacerdotes, eran cerdotes que se alimentaban del engaño del pueblo. Aleluya. Estos sectas eran terribles, pues, terribles eran. Esto me hace recordar como Cash Luna. Aleluya. Sectas, pues.
¿Quién es Cash Luna? El que te roba el dinero al cash y te deja en la luna. ¿Ah? Y ese dinero mal donado termina muy enlace con el diablo. Así eran estas sectas, así eran. Eran sacerdotes, ya no eran sacerdotes. Porque los fariseos, los indoctos de la ley, salieron de la tribu de Judá, y nunca el sacerdocio se le dio a la tribu de Judá, sino a la tribu de Leví. Pero estos dijeron, no, ponte las vestiduras de sacerdote y ahora tú ministrarás por orden de los Herodes, por orden del emperador César. Fueron nombrados estos hombres sacerdotes, más conocidos como sacerdotes de la historia. Por eso es que Jesús no respetaba el sacerdocio, porque no eran sacerdotes legítimos, eran hombres engañadores y malvados que se aprovechaban de la fe del pueblo a través de su doctrina falsa, sectas. Por eso Jesús lo desenmascaraba, él no tenía temor, no tenía miedo. Y ese momento, Jesús lo reúne a los 11 en el monte de Olivar y le da el mandamiento, le dice, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Y Jesús se va. Jesús se va. ¿A dónde se va? ¿De dónde es Él, pues? ¿De dónde es Jesús? Del cielo. ¿Y para qué vino a la tierra? Para llevarnos al cielo. Él se fue y los discípulos quedaron con una misión de ir y hacer discípulos, de predicar la palabra. Pero le dijo Jesús, ustedes no se muevan de Jerusalén. Y desde el monte del Olivar hasta Jerusalén era camino de un día de reposo. ¿A cuánto equivale un camino de un día de reposo? 1 kilómetro. En el día de reposo solamente se podía caminar 1 kilómetro. Caminabas 1 kilómetro más 2 metros y era pecado. Así era la ley, pues. Ojo por ojo, diente por diente. Y nadie podía cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, la ley no les dejo, mejor les dejo la gracia. Y nos dejó la gracia. Y por la gracia somos salvos. ¿Cuántos amamos la gracia de Dios? Y en ese momento Jesús le dice que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Que sean investidos del poder de lo alto. ¿Qué significa poder de lo alto? El Espíritu Santo tenía que recibir ese poder, que en griego significa, viene del griego dunamis. Poder significa dunamis, y dunamis en español significa dinamita. Así que lo que ellos iban a recibir en el aposento alto era una dinamita espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que realmente puedan derrotar a sus enemigos. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por eso, si no tenemos el poder, no hay dinamita. Y al no haber dinamita, ya hemos explotado. De Dios. Ya estamos muertos. Y recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cuando Jesús resucita, Él no se va inmediatamente al cielo. Según Hechos capítulo 1, versículo en adelante. Jesús se quedó 40 días con los discípulos. Y faltaban 10 días para la tremenda fiesta de Pentecostés. 50 días. Después de 50 días empezaba la jarana, la fiesta, en honor a lo que Dios había provisto sobre la tierra, los frutos, la bendición, y hacían fiesta. Y Jesús, al cumplir 40 días en la tierra después de haber resucitado, Él se va.
Y le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Consolador. Porque ya no voy a estar con vosotros, sino que ahora estaré en vosotros. En vosotros. Por eso que nosotros sabemos que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Ya no está con vosotros, pero está en nosotros, dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Recibieron el Espíritu Santo, se llenaron del fuego de Dios. Y habían 3 clases de gente afuera. Ajá. 2 tipos de gente afuera y 1 tipo de gente adentro en la casa, en una choza. Aposento alto significa casa de huéspedes, casa donde ellos realmente se reunían por alguna emergencia o estaban de viaje. Ahí era una casa, un albergue. Y la gente empezó afuera. Unos estaban confundidos, pero ¿qué es esto? Mira, esa casa había un estruendo fuerte, un viento recio. Habían lenguas. La gente adentro estaba alabando a Dios en diferentes lenguajes. La gente afuera confundida. Otros estaban perplejos. Otros estaban mofándose, claro, como siempre. Los discípulos orando. Otra gente confundida, no sabía qué estaba pasando. Y otro tipo de gente burlándose. No, están llenos de monstruos. Se han reunido ahí en esa casa y están dándole, están embriagándose ahí, están borrachos. Y al oír esto, Pedro, como líder, se levantó inmediatamente y dijo: varones hermanos, pues no es como vosotros suponéis en la hora tercera. La hora novena. Gloria a Dios. Esto fue profetizado por el profeta Joel, donde dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes, vuestros ancianos, vuestros hijos verán visiones, tendrán sueños, revelación. Y empezó a predicar Pedro un mensaje tremendo. Desde el versículo 11 hasta el versículo 37. Un mensaje poderoso. Nunca Pedro había practicado su mensaje, nunca había predicado en toda su vida. Pero eso fue el momento que predicó Pedro. ¿Por qué predicó Pedro? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del poder de Dios. Y en el versículo 37, la gente estaba indignada. Pero hasta el versículo 37, ya es como la espada de doble filo que atravesó su corazón. Eran capaces de decirle: Pedro, ya no más prediques, ya no hables más, porque ya no aguanta mi corazón, ya me va a dar paro cardíaco. Eso significa compungirse de corazón, dolor intenso. Duele el corazón. A veces a los jóvenes les duele el corazón. Y no saben por qué. Es por el amor de Dios. Han dejado pagar el primer amor. Y empezó hasta que el versículo 37 dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro era capaz de decir: ahora sí me vengo con estos rebeldes, degenerados, perversos. Han matado a mi Señor. Aleluya. Pedro ya sintió que los dominó a ellos. Pero no era por su fuerza, sino por la fuerza del Todopoderoso. Porque todos estaban ya pidiendo auxilio, socorro, ayúdame. Que no aguanta más este corazón, estos oídos. Imaginen cómo se habrán vuelto esos oídos rojos al rojo vivo. Porque la palabra salía con fuego, quemaba. No solamente quemaba los oídos, sino que ardía el corazón. Hasta que dijeron: varón hermano, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, versículo 38, Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí nació la iglesia. Nació la iglesia. La iglesia nace en el día de Pentecostés. 120 socios fundadores. Luego en una prédica de Pedro, 3,000 judíos se añaden a la iglesia. Luego 5,000 a la iglesia. Luego multitudes a la iglesia. Aleluya. Religión, secta, ahora la iglesia está para arriba. Así como la religión estaba fuerte, así como la secta fuerte, pero la iglesia estaba más fuerte en el espíritu. Estaba más fuerte en el espíritu. ¿Cuántos se gozan por ello? De esa manera, hermano mío, nació la iglesia. La iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. El líder de la iglesia no es ningún hombre. El líder de la iglesia es Jesucristo. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y es más, la iglesia es considerada como la novia y la esposa por la fe. ¿Por qué novia? Porque todavía le toca en el cielo casarse. ¿Y por qué esposa? Por fe. Ya estamos con Cristo. Ya somos de Cristo. La iglesia es la novia y la esposa de Cristo. Así que la iglesia tiene dueño. La iglesia le pertenece a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Pasaron unos años más Gloria a Dios. y faltaba completar al apóstol porque eran 12 y habían 11. Porque Pedro y los apóstoles ahí hicieron una cosa que desarregló eso todo. Los 12 apóstoles, los 12 eran apóstoles del Cordero. Jesús lo eligió para él. Ningún hombre eligió para él. Fue el mismo Jesús que eligió a sus apóstoles. Tú serás esto, Simón, Jacobo, Andrés, Felipe. Te serás mi apóstol, mi discípulo. Entonces Jesús tenía que elegir a su último apóstol para que complete los 12. Pero por ahí cometieron una rapidez y lo eligieron por suerte. Pero eso no consideró Dios. Porque ya Dios tenía considerado, ya tenía listo, preparado a un hombre llamado Saulo de Tarso. Hermano, Saulo de Tarso, ¿sabe de dónde era Saulo de Tarso? ¿A dónde pertenecía? Mire. Vamos al libro de los Hechos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Capítulo 26, versículo 5. Y con esto doy punto final. Hechos 26, 5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Gloria a Dios. ¿Sabe de dónde salió Pablo? Religioso y fariseo a la vez. Aleluya. De la secta de los fariseos. Gloria a Dios. Pero Dios lo eligió a Saulo. Saulo respiraba amenazas, odiaba a los cristianos, odiaba a los que eran del nombre de Jesús. Y él se fue camino a Damasco, y en medio camino el Señor
le aparece en el camino y ahí donde empieza la historia. Saulo de Tarso nunca se convirtió al Señor. Más bien fue el Señor que lo convirtió a Saulo. No voy a pensar que Saulo estaba yendo, voy a Damasco a entregar mi vida al Señor. Más bien el Señor lo convirtió a Saulo. Por eso que Saulo nunca se convirtió. Fue Dios que lo convierte a Saulo. Gloria a Dios. Y desde ese momento, Saulo de Tarso quedó en el olvido. Ahora fue llamado Pablo. Y Pablo fue un hombre, un instrumento grandemente de parte de Dios para canalizar la palabra de Dios más allá de los límites y fronterizos de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién cumplió con ese propósito? El apóstol Pablo. Llevó el mensaje de esperanza a los gentiles, a un mundo perdido. Le dio esperanza en Jesucristo. Gloria a Dios. Él mismo dice: yo fui fariseo, viví fariseo, soy fariseo, instruido bajo los pies de Gamaliel, indocto de la ley, maestro de excelencia, muy ponderado en el tiempo de la ley. Pero él dice, cuando se convierte a Cristo, según Gálatas, él fue llevado también al seminario por Jesucristo. 3 años de seminario también. Ni para que se quejen los apóstoles. Así que Pablo dice: a mucha honra y a mucho honor. Yo no lo aprendí de hombre alguno, sino que el Señor mismo me enseñó. Me instruyó la doctrina verdadera de Jesús. Él me instruyó. 3 años de seminario también tuvo Pablo en Arabia. ¿De dónde salió Pablo? De la secta. Gloria a Dios. La religión nace con Nimrod, Semiramis y Tamuz hasta el año 325, cambiado a José, María y Jesús. Las sectas nacen después de Malaquías. En esos 400 años de silencio nacieron las sectas: fariseos, saduceos, escribas, indoctos de la ley, los escitas, los esenios, los macabeos. Nacieron en ese lapso de tiempo. La iglesia nace en el año 33 después de Cristo. Hasta la actualidad ya van 2000 años. 2000 años. ¿Dónde está usted, hermano joven, señorita, hermano en general? ¿Dónde está inclinado tu fe? ¿En una secta, en la religión o en la iglesia? Tenemos que estar en la iglesia. Porque cuando Jesucristo aparezca, Él no viene por la religión, Él no viene por la secta. ¿Por quién viene? Por su iglesia. Es un pecado llamarle iglesia a lo que no es iglesia. Gloria a Dios. Usted no puede llamar a iglesia a cualquiera. Son sectas. Los que adoran ídolos no son iglesia, son religión. Los que no creen en el nombre de Jesucristo no es iglesia, es secta. Amén. Gloria a Dios. Pero aquel que cree en el nombre de Jesucristo, en el único Dios, ese es iglesia. Ese es iglesia. Y Jesús viene por su iglesia. Por eso ya es tiempo de decir: hermano, ¿dónde estás? ¿En la religión, en la secta o en la iglesia? Prefiero que esté en la iglesia, porque si Cristo viene, nadie se va si no estamos en la iglesia. Quien les predica estuvo años en la religión, años en la secta. Y ya voy 12 años en la iglesia. Amén.
Me salí de la religión porque cuando tuve uso y razón de juicio me di cuenta que era falso. Y eso, imágenes, cruces, persignarse, nada de bueno sabía. Dejé la religión. Cuando tenía 6 años, 8 años, 10 años, pues realmente eras nazareno, era. Aleluya. Nazareno. Luego peregrino. A los 6 años nazareno, a los 8 años peregrino, a los 10, 12 años asamblea, 13, 14 años bautista, 15 años pentecostal a cosecha, 17 años israelita. ¿Eso qué? Santo Jesús. Ya me inscribía, estaba dejando ya crecer todo. Alabado sea el Señor. Prohibido tijera y barba. Amén. Y a quemar los holocaustos ahí en honor a, no a Dios, sino en honor a Ezequiel, a Taucus y Gamoná, Amén. Alabado sea. que ya murió y está en el infierno. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Todo ese proceso he pasado. Alabado. Por eso que a mí me vengan con otra cosa. Lo viví. De la religión salí. De la secta salí. Ahora estoy en la iglesia y aquí no me salgo. No me salgo de la iglesia porque no hay otra iglesia, ya no hay otra salida. A los 18 años me convertí a la iglesia del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos míos, es una bendición. Ha sido una tremenda bendición para mi vida el pertenecer ahora a la iglesia de Jesucristo. Con esto quiero decirte y motivarte, hermano mío, decirte con toda sinceridad: no te salgas de la iglesia. Gloria a Dios. Si ya te bautizaste en agua en el nombre de Jesucristo, ya recibiste el Espíritu Santo, estás llevando la doctrina de Jesucristo, no te salgas de la iglesia. Joven, agarra los fundamentos, agarra bien los fundamentos de la iglesia y grábalo en tu corazón, en tu mente, llévalo esto como un epitafio, una escritura por dentro, grabado. Y nunca te olvides lo que te he predicado, lo que te he dicho. Toda esa historia está en la historia universal de la religión, de la secta. Todo está escrito. Uno tiene que estudiarlo, investigarlo a fondo para saber dónde estamos y no dejarse engañar fácilmente. Nosotros ahora somos de la iglesia de Jesucristo y creemos en un solo Dios todopoderoso. Joven, mi anhelo, mi deseo es que realmente no te olvides de la verdadera doctrina. No te olvides los fundamentos. No te olvides que eres de la iglesia. No te olvides. No te olvides, guárdalo en tu corazón. Practícalo, vívelo y predícalo, enséñalo a otros. Si usted realmente ha salido de la religión, dele gracias a Dios. Si usted ha salido de una secta, yo sé que aquí han salido de la religión, hay varios que han salido de la religión y están ahorita en la iglesia. Gloria a Dios. Hay varios que han salido de la secta. No sé de qué secta han salido, pero usted ahora está en la iglesia. Ahora sí, no me salga de la iglesia. No me salga de la iglesia. Si le toca salir, ¿sabe dónde va a ser? Para arriba. Amén. Es para arriba la salida. Y ya no para el costado, ni para el norte, ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste. Es para arriba. Porque el destino final de la iglesia no es para abajo,
no es para atrás, no es para los costados, es para arriba el destino de la iglesia. Jesucristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo es que se va a tomar a sí mismo? Es que Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo y el cuello que mueve la cabeza. Porque Jesús siempre es misericordioso con su iglesia. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, póngase de pie. Aleluya. Pastor, te bendiga. Y si usted todavía no, joven, de repente todavía no eres parte de la iglesia, únete a la iglesia. Únete a la única iglesia. A veces los jóvenes no tienen tanto conocimiento de esto. Pero este es el tiempo, joven, si todavía no ha llegado este conocimiento a tus oídos. Pero es el tiempo que le digas: Señor, yo quiero ser de tu iglesia. Aleluya. ¿Qué tengo que hacer para ser parte de la iglesia? Es muy sencillo. Solo tienes que nacer del agua y del Espíritu.